Buenos días. El día de hoy entonces vamos a tratar sobre los trastornos de consolidación. Mi nombre es Daniela Orrego, residente de tercer año de ortopedia. Los objetivos que me planteé para esta presentación son recordar algunos puntos importantes sobre el proceso de consolidación, definir qué es la no unión, nombrar algunos factores de riesgo que pueden alterar la consolidación adecuada y mencionar algunos tratamientos actuales para el trastorno de la consolidación. Entonces, iniciando con esta presentación, primero, cuando sucede una fractura, esta fractura se puede manejar quirúrgicamente, conservadoramente. Cuando sucede la injuria, según como dejemos entonces alineada y como hagamos la posterior reducción, vamos a ver en los posteriores evoluciones y en los seguimientos radiográficos cómo se va generando el proceso de consolidación. En ocasiones lo vamos a evidenciar con presencia de callo óseo, hasta que llegado a caso final desaparece el trazo de fractura y también puede suceder alguna remodelación en donde el callo óseo incluso puede llegar a ser completamente, puede desaparecer completamente. Esto sucede de dos maneras, a grosso modo. Uno es la consolidación primaria, el otro es la consolidación secundaria. En la consolidación primaria, entonces, requiere una estabilidad absoluta para que suceda. Esto requiere un contacto entre las superficies menor a 0.15 milímetros porque requiere que los osteoclastos reabsorban el hueso muerto y los osteoblastos vayan regenerando nuevo hueso. Esto igualmente requiere que los fragmentos tengan una tensión menor al 2% para que se pueda entonces producir la adecuada consolidación y evitando de esta manera que, pues, que se osifique, produciendo que se osifique y evitando entonces una fase cartilaginosa. Una parte importante de la consolidación primaria es que no existen líneas de fracturas evidentes y es difícil seguir radiográficamente con claridad cómo va este proceso de consolidación. Mientras que la consolidación secundaria la podemos dividir en 4 grandes fases. La fase inicial es aquella en donde hay ruptura de los vasos sanguíneos. Esto va a producir entonces atracción de células plaquetarias, formación de coágulos. Esto a su vez va a traer consigo citoquinas proinflamatorias que nos van a traer migración celular. Las citoquinas proinflamatorias más importantes en este proceso son la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, el factor de crecimiento plaquetario. Esto va a generar un tejido de granulación. Estas fases, ninguna está separada y está muy bien diferenciada entre sí, sino que se pueden llegar a solapar entre ellas mismas. Posteriormente, este granuloma, este hematoma, va a producir una maduración. Lo que hace esta maduración es que la tensión en el foco de fractura disminuya, por lo que cuando haya una tensión menor al 10%, va a existir una diferenciación de estas células mesenquimales en condrocitos y las células que están en el periósteo se van a producir también a diferenciar en osteoblastos. Posteriormente, a medida que vaya disminuyendo la tensión, cuando se llega a una tensión menor al 1%, se va a producir una matriz orgánica que está constituida principalmente por la hidroxiapatita, en donde va a producir entonces la consolidación y la osificación de este callo, primero que sería blando y posteriormente que sería un callo grueso. Y el último paso sería el paso de remodelación. Este proceso suele durar hasta aproximadamente 1 año, incluso más. Lo que busca es que reconstituyan la estructura haversiana y el hueso laminar del hueso y adaptando así de esta manera las fuerzas mecánicas y generando un hueso más resistente con las características que previamente el hueso contenía. Durante el proceso de consolidación se ha visto que hay estructuras, elementos, cosas necesarias para que ese proceso sea fructífero, en donde se ha entonces dilucidado el concepto de diamante, en donde todos estos factores son necesarios para que una adecuada consolidación se dé. Los factores de vascularización los mencionamos previamente, es cuando hay traída de células inflamatorias, producción de citoquinas que nos va a traer las células mesenquimales.
También es necesario células osteogénicas, son las células mesenquimales que según el estímulo mecánico, el estímulo hormonal y el estímulo químico van a hacer que se diferencien en diferentes linajes y produzcan entonces la consolidación que necesitamos posteriormente. También es necesaria una adecuada estabilidad mecánica. Una adecuada tensión va a estimular que los fibroblastos se conviertan en condroblastos y osteoblastos, y cuando hayan y si no hay una tensión adecuada, se puede quedar en fase fibrótica, generar más un callo fibrótico y finalmente no terminar entonces en una osificación adecuada. También necesitamos una matriz osteoconductiva. Este sería la matriz osteoconductiva, entonces sería como el soporte que requiere el hueso para que lleguen las células, los mediadores osteoinductivos para generar entonces la consolidación, y los mediadores osteoconductivos que necesitáramos serían los factores de crecimiento, la proteína morfogénica, los derivados plaquetarios, entre otros, siendo esos los más importantes. También es igualmente importante recordar que hay factores del huésped que son necesarios para llevar adecuadamente a una consolidación. Estos factores que afectan la consolidación lo podemos distribuir entre factores generales y factores locales. Los factores generales serían, por ejemplo, la diabetes mellitus, como las comorbilidades. La diabetes mellitus sabemos que mantiene al paciente en un estado proinflamatorio, retrasa los procesos de consolidación, igualmente los de cicatrización, y predispone al paciente a infecciones que nos van a alterar entonces el proceso adecuado de consolidación. También alteraciones como la enfermedad vascular que van a hacer que no llegue adecuada circulación, adecuada cantidad de nutrientes y células al foco de fractura, y la enfermedad renal nos va a alterar la vitamina D, que la vamos a ver un poco más adelante. También es importante la edad del paciente. Es importante recordar que la velocidad de consolidación disminuye con la madurez esquelética. Eso se ha visto relacionado principalmente entonces con un cambio de las células inflamatorias que no son capaces de pasar de un estado inflamatorio a un estado antiinflamatorio, que posteriormente es necesario para lograr un callo duro. Y también es importante recordar que a medida que van creciendo, va disminuyendo la capacidad de remodelación, que en los niños es bastante grande. En los niños pueden remodelar grandes angulaciones, lo que no pueden remodelar son las rotaciones. Con respecto a la nutrición, hay deficiencias nutricionales que nos pueden alterar el proceso de consolidación, principalmente cuando hay deficiencias como por ejemplo el consumo de calcio o otros nutrientes necesarios para lograr un adecuado callo óseo. Y importante la deficiencia de vitamina D, porque la vitamina D afecta a las células inflamatorias, nos ayuda a regular las citoquinas, los factores de crecimiento, que posteriormente la ausencia de estos o una adecuada disregularización de estos factores va a generar que los osteoblastos, osteoclastos y la mineralización sea afectada y nos produzca entonces que no haya una adecuada consolidación. También se ha visto que fumar aumenta 2.2 veces más el riesgo de no unión, inclusive retraso de consolidación en los diferentes estudios cuando se compara con pacientes no fumadores. Esto se ha visto porque la nicotina produce una vasoconstricción que va a generar entonces que una adecuada oxigenación no llegue al foco de fractura, que a su vez entonces va a desencadenar todo el proceso de que no lleguen las citoquinas, no lleguen las células reparadoras, no lleguen las células proinflamatorias. Y también se ha visto que el monóxido de carbono, que se produce también por el cigarrillo, va a disminuir la capacidad que tienen las células para atraer hacia el oxígeno, y necesitamos también oxígeno para que los osteoblastos y las células que tenemos ahí se osifiquen posteriormente. También se ha visto que el consumo de medicamentos puede afectar el proceso de consolidación, como por ejemplo el consumo de AINES, que afecta incluso desde el primer proceso, desde la creación del hematoma, afectando por su mecanismo de acción la generación, la producción de interleuquinas. Y también el uso de corticosteroides se ha visto que aumentan la cantidad de osteoblastos, de osteoclastos, produciendo entonces que permanezca una reabsorción ósea constante, mientras que disminuye la creación de osteoblastos, que es lo que nos va a generar entonces que el hueso se vaya regenerando. También se ha visto alguna
afectación con los anticoagulantes con el proceso de consolidación. También hay patologías óseas como la osteoporosis y los tumores o metástasis óseas que por su patología como tal base van a retrasar el proceso de consolidación y nos van a hacer posteriormente que tengamos algún trastorno de esta. También es importante considerar el tipo de hueso en donde sucede entonces la fractura. En los huesos esponjosos consolida más rápido. Esto está relacionado porque en el hueso esponjoso tenemos mayor espacio y mayor relación entre los fragmentos, pues mayor superficie de contacto, hay mayor cantidad de células y hay mayor vascularización, lo que va a producir entonces que el proceso de consolidación sea más rápido e incluso más efectivo, disminuyendo la cantidad de riesgos entonces de no uniones o de alteraciones en la consolidación. Y también hay que considerar que cuando hay una fractura intraarticular, la sinovia va a producir entonces alteraciones en la conformación del coágulo. Eso nos va a retrasar como tal el proceso de consolidación porque no se va a producir la fase fibrosa y todo se va a ir retrasando más de ahí en adelante. Pasando entonces a las alteraciones locales que nos pueden alterar el proceso de consolidación, contamos con que la movilidad del sitio de fractura es importante según el grado de tensión que tengamos en el sitio de fractura, según la consolidación que estemos haciendo y según la fijación que queramos realizar, si es una fijación estable o una fijación relativa, estaríamos buscando algún tipo de consolidación. Cuando tenemos una fijación estable, buscamos una estabilidad absoluta y queremos una consolidación primaria, y cuando estamos haciendo una consolidación relativa, una fijación relativa, estamos buscando una consolidación con callo óseo, lo que sería una consolidación secundaria. Según lo que estemos buscando hacer y según lo que hagamos en el primer momento quirúrgico o en el momento de la inmovilización, vamos a disminuir la tensión y eso va a tener unos requerimientos para que no haya trastornos entonces en la consolidación final. También es importante considerar el espacio y la separación entre los bordes de la fractura, ya que puede existir tejido de interposición que nos va a dificultar entonces la migración de las células óseas para que tengamos una consolidación adecuada, y también puede ser causada por la consolidación porque podemos, en llegado caso, estar buscando una estabilidad absoluta, queriendo una consolidación primaria, pero dejamos una brecha ósea bastante importante o mayores de 0.15 milímetros, como habíamos mencionado previamente, lo que nos va a dificultar entonces que logremos una consolidación primaria, y eso posteriormente va a desencadenar en una no unión o en un retraso de la consolidación. También tenemos alteraciones vasculares, por lo que es importante en el primer momento en que definamos el tratamiento que queremos con este paciente, evitar la desperiodización del tejido, evitar el drenaje del hematoma. También puede afectarnos las fracturas abiertas por los lavados repetitivos que hagamos o por la pérdida inicial de tejido que pueda ocurrir durante el trauma inicial, o inclusive el síndrome compartimental que genera una hipoxia local. Eso nos puede alterar entonces la adecuada vascularización, las adecuadas células inflamatorias iniciales que posteriormente desencadenarán en el proceso de consolidación adecuado. Es importante recordar entonces que en el periósteo hay células progenitoras. En estas están las células mesenquimales que posteriormente van a diferenciarse en los diferentes linajes que serán necesarios para una adecuada consolidación. También se ha visto que según el hueso que esté expuesto, hay mayor riesgo, menor riesgo de trastornos de la consolidación. El mayor riesgo se ha visto que es con las fracturas de tibia, y también hay que recordar que según el tipo de fractura que ocurra, si es conminuta o desplazada, esto también nos puede alterar un poco el trastorno el proceso de consolidación adecuado. Cuando hay una alteración en el proceso de consolidación porque se afecta alguna de las fases que vimos previamente, o porque el paciente tiene comorbilidades o alteraciones que no están bien controladas, entonces se ha visto que puede llegar a alargarse el tiempo. Cuando se alarga el tiempo, hay un retardo de la consolidación. El retardo de la consolidación entonces es definido como que no hay progreso radiológico o clínico de consolidación en 4 a 6 meses posteriores a la fractura, pero se espera que al continuar con el apoyo, al continuar con el tratamiento, se logre la consolidación, y usualmente en las imágenes radiológicas vemos que los bordes no son esclerosos, son bordes vitales,
y no vemos como alteraciones importantes en la radiografía o en la clínica, sino que vemos que simplemente no ha pegado, pero que sospechamos que posteriormente lo hará. Sin embargo, también puede llegar a no consolidar, lo que causará entonces una no unión, que es lo que vamos a mencionar como de aquí en adelante. Entonces, la no unión se ha visto que tiene una frecuencia estimada de 5 al 10% en fracturas generales. Sin embargo, el mayor riesgo de no unión se presenta en miembros inferiores, con aproximadamente un 48% de casos y incidencias, aumentando, obviamente, cuando hay fracturas abiertas, el riesgo aumenta muchísimo más. Las fracturas que más riesgo de no unión presentan son las fracturas de tibia, con un 7.6% de riesgo. Esto se ha visto porque tienen alto riesgo de ser fracturas abiertas, porque tienen, a veces se hacen fijaciones que no son las adecuadas, y es un hueso que está bastante, pues tiene una parte que no está cubierta adecuadamente por músculo, que también nos va a retrasar un poco la consolidación. Y sin embargo, por el otro lado, entonces, vemos que en los metacarpianos es donde el menor riesgo de no unión existe, con un 1.5%, lo que nos dice es que la mayoría de estas fracturas van a llegar a un término de consolidación adecuada. Con respecto a definir qué es la no unión, hay muchísimos autores, muchísimas definiciones que nos dicen el riesgo, pues que la no unión. La mayoría se parece entre sí. La conocida por todos y la más utilizada es la FDA, que es la que nos dice que después de 9 meses de ocurrida la fractura, si hacemos un seguimiento de esta, no hay signos radiológicos o progresión clínica de consolidación después de 3 meses consecutivos de seguimiento. Sin embargo, algunos mencionan que esperar 6 meses en una fractura que usted ya sabe desde el inicio o en los primeros seguimientos que no va a pegar y que necesita ayuda para consolidar, también se mencionaría que sería una no unión. Y algunos sugieren entonces que solo esperar 6 meses después de la fractura en huesos largos sería suficiente para definir entonces una presencia de no unión. Tenemos como un criterio clínico que sería movimiento de dolor en el sitio de la fractura, y un criterio radiológico que sería una ausencia de callo en 3 de 4 corticales necesarias para definir entonces una consolidación adecuada. Con respecto a los tipos de no unión, hay como 2 grandes grupos y un grupo intermedio. Uno de los grandes grupos sería las consolidaciones atróficas, en donde tenemos ausencia de callo óseo. Aquí están incluidas las no uniones causadas por infecciones, y las hipertróficas, en donde hay presencia de callo óseo abundante pero de manera desorganizada, y aquella que sería como un término medio sería las oligotróficas, en donde no hay una consolidación adecuada, pero sin embargo no hay ausencia total de callo ni aumento exagerado de ese, que serían las oligotróficas. Las no uniones atróficas usualmente se determinan desde el inicio mismo del trauma, desde el proceso inicial de la cirugía, porque estas están causadas por factores biológicos inadecuados, que muchas veces lo podemos causar los mismos cirujanos o el trauma como tal del paciente, las comorbilidades que se pueden tener, que son usualmente son resultados de fracturas abiertas, pérdidas de la vascularización, ya sea directamente en el trauma o por el daño generado por la periodización y la pérdida del hematoma que nosotros mismos generamos, por comorbilidades como la diabetes mellitus o inclusive el hábito del paciente de fumar. La característica clínica y radiológica, más que clínica radiológica, de esta no unión es la formación de callo, pues es que no hay formación de callo óseo ni foco de fractura. Vamos a observar bordes atróficos, inclusive aumento del tamaño de trazo de fractura, y usualmente el tratamiento de estas lesiones va a requerir entonces un aumento de la estabilidad más injerto óseo, lo que nos ayuda a mejorar la biología de ese hueso en esa zona. Aquí tenemos unas imágenes. Entonces vemos que la mayoría de las no uniones son en miembros inferiores, pero también puede ocurrir en miembros superiores cuando se hace una fijación no adecuada o por factores del paciente o durante el proceso de cirugía. En ese caso entonces vemos cómo hay una reabsorción en el foco de fractura, no vemos presencia de callo óseo, y en este caso cuando quitamos la placa vemos que tiene la configuración en lápiz con adelgazamiento del foco de fractura, el gap aumentado,
y lo más importante, no hay presencia de callo óseo. En este caso, requerimos aumento de la estabilidad e injerto óseo para mejorar la biología y finalmente terminar en una consolidación adecuada. También podemos encontrar unos bordes escleróticos que nos van a producir entonces que no haya un adecuado contacto y las células no lleguen bien, una obliteración también del canal medular. Otra vez vemos que hay ausencia de callo óseo y en este caso fue resuelto con un aumento de la estabilidad con un fijador externo. Se retiraron los bordes escleróticos para mejorar la biología local y en este caso no se ve que hayan utilizado injerto óseo. Es importante también recordar que hay ciertos huesos, ciertas partes anatómicas óseas que por su vascularización principalmente retrógrada van a tener riesgo per se de producir no uniones, como en este caso en una fractura de cadera basicervical, a pesar de una adecuada osteosíntesis, presentamos una no unión y en una fractura de escafoides también que pasó inadvertida, terminó en una no unión, ahí vemos bordes atróficos, aumento del espacio de la brecha ósea, que pueden ser también una de las causales de la no unión que hay que tener bastante presentes. Mientras en las no uniones infectadas clínicamente pueden pasar desapercibidas o confundirse con una no unión atrófica normal, si la clínica de un paciente con alteraciones celulares, pues con alteraciones en la piel, sistémicas, un paciente en malas condiciones o con una fístula, no nos hace sospechar entonces un proceso infeccioso y vemos una no unión atrófica, hay que tomar, cuando se entra a cirugía, hay que tomar muestras de cultivos para así descartar un proceso infeccioso que puede ser una de las grandes causales entonces de las no uniones. En este caso, entonces, el cultivo fue positivo, requirió entonces aumento de la estabilidad, resección del foco esclerótico e infeccioso que se consideraba, reactivación del canal medular y en este caso se utilizaron perlas con antibióticos para ayudar entonces a tratar la parte infecciosa y posteriormente mejorar entonces el proceso de consolidación. Las no uniones oligotróficas, como habíamos mencionado previamente, entonces es como una mezcla o la parte intermedia entre las atróficas y las hipertróficas. En esta hay poca presencia de callo óseo, usualmente son bordes vitales, no les falta biología, sino que es más bien como una falta de estabilidad adecuada, ya sea por inmovilización adecuada, porque hubo una distracción exagerada en el foco de fractura durante la consolidación, o hubo en el trauma inicial desplazamientos de los diferentes focos cuando fue, por ejemplo, una fractura con minuto. En este caso, entonces, requirió aumento de la estabilización. Vemos entonces que se resecó el foco de no unión para activar los bordes y posteriormente se hizo entonces un transporte. En este otro caso, vemos entonces que hubo una brecha que no permitió entonces una adecuada consolidación primaria y por la estabilidad no daba para una consolidación secundaria. Esto genera entonces una no unión con poco callo óseo que también se resolvió con aumento de la estabilización. Mientras que las no uniones hipertróficas son biológicamente viables, no les falta la parte biológica, sino que tienen buen soporte vascular y les falta estabilidad en el momento inicial del tratamiento. Esto es causado por una excesiva formación de callo óseo. Las células mesenquimales, como habíamos mencionado previamente, responden también a estímulos mecánicos, simplemente que tienen un estímulo mecánico exagerado. Ellos siguen respondiendo a ese estímulo, pero de una manera excesiva y desorganizada. Usualmente el callo es periférico y no tanto en el foco de fractura, y finalmente desencadenará entonces en un proceso de no unión con abundante callo óseo. Usualmente este proceso de no unión se altera en la fase de reparación, la fase inflamatoria y la fase inicial no están alteradas y ocurren normalmente, y el tratamiento requiere aumento de la estabilidad y muy pocas veces requiere aumento con injerto óseo porque tienen una muy buena vascularización y un buen sustrato biológico. Según el grado de inestabilidad mecánica hay varias configuraciones de no uniones. Una de ellas es una no unión en pata de elefante. Entonces en esta vemos que es una no unión rica en callo óseo, en donde vemos un aumento exagerado
de callo óseo, pero como habíamos dicho previamente que no se organiza en el foco de fractura, sino por fuera de este, es causado por una fijación poco estable, por una inmovilización adecuada. Inclusive se ha visto que se ha presentado cuando se presenta un apoyo prematuro en algunas fracturas, en algunas configuraciones de fractura. Para su tratamiento requiere aumento de la fijación y usualmente no requiere injerto porque hemos mencionado previamente que el mismo callo puede funcionar como injerto y biológicamente está bien. Simplemente es una falta de estabilidad lo que requiere para llegar a una adecuada consolidación. Y aquella no unión en herradura también es hipertrófica, pero el callo óseo es menos exagerado, es un poco más disminuido. También es por falta de estabilidad, pero tiene una mejor estabilidad que la causada por la pata de elefante. En este caso vemos entonces que también requiere el tratamiento, aumento de la estabilidad para poder lograr entonces una adecuada consolidación. Otro trastorno de la consolidación es la pseudoartrosis. No necesariamente es hipertrófica o atrófica, sino que hay una pseudomembrana con fluido en el foco de fractura que permite movilidad. Usualmente no es dolorosa, entonces hay que tener cuidado en la clínica y presenta una obliteración del canal medular. Requiere entonces resección de esa bolsa sinovial, reactivación de los bordes, recanalización del canal y una fijación adecuada para que termine entonces en una adecuada consolidación. Mencioné a grosso modo previamente que casi todas requieren aumento de la estabilidad y algunos aumento entonces de injerto óseo, pero también tenemos otros tratamientos no quirúrgicos que son utilizados en este tipo de trastornos. Uno sería mecánico, que es ponerle un brace funcional al paciente o inclusive permitir el apoyo de la extremidad. Eso por carga mecánica activa entonces las células mesenquimales que van a desencadenar posteriormente en una adecuada unión. O hay otros medios físicos como la utilización de ultrasonido o estimulación electromagnética. Estas dos herramientas requieren una estabilidad mecánica como mínimo y un defecto óseo menor de 10 milímetros idealmente para poder lograr entonces una adecuada consolidación con estos métodos. Los estudios que existen son estudios que todavía les falta un poco más de evidencia. Sin embargo, se ha visto que el ultrasonido por las ondas de choque va a producir entonces una dilatación de capilares, aumento de la angiogénesis, que también va a producir aumento de la consolidación, y hay efectividad con este uso en un 70-93% de los pacientes, y informan que solamente requiere uso de 20 minutos de tratamiento diario para lograr entonces una adecuada consolidación. La estimulación electromagnética en los estudios reportan que requiere un mínimo de 6 a 8 meses de uso. No la recomiendan en una no unión infectada y existen 3 clases de tratamiento, que sería poner un electrodo intraóseo con estimulación continua. Otro sería hacer estimulación electromagnética superficial en la piel, y otro que sería, pues uno que sería eléctrico y otro que sería magnético, y han reportado efectividad hasta de un 75% de los pacientes con este método. Sin embargo, todavía falta como estandarizarlo más. Con respecto a los métodos, entre los no quirúrgicos también incluyen los métodos biológicos. En este encontramos entonces el autoinjerto. En el autoinjerto hay mayor osseointegración con el huésped. Este autoinjerto se puede tomar de la cresta ilíaca, del calcáneo, del fémur distal. Hay menos riesgo de infección porque es propio del paciente y es un buen osteoinductor y osteoconductor. Mientras que el autoinjerto presenta no se integra también con el hueso del paciente, hay más riesgos de infecciones y usualmente está indicado, es como para complementar el autoinjerto. Cuando tenemos un defecto bastante importante, no le podemos sacar bastante autoinjerto al paciente, se mezclan en una relación 2-1 como para complementar y llenar el defecto que contamos. La matriz ósea mineralizada se puede presentar en polvo pasta Putin. Soporta proteínas, factores de crecimiento y colágeno, pero no aporta soporte estructural.
El plasma rico en plaquetas es una de las, tanto el plasma rico en plaquetas como la proteína morfogénica son uno de los elementos que últimamente han tenido bastante boom, bastante apogeo. El plasma rico en plaquetas entonces produce, aumenta la secreción de citoquinas, factores de crecimiento, agregación plaquetaria, que como vimos previamente afecta desde la fase inicial del proceso de consolidación, promueven la angiogénesis, recluta células mesenquimales que posteriormente entonces desencadenarán en una adecuada consolidación. Mientras la proteína morfogénica mejora tasas y tiempo de consolidación, sin embargo, presenta riesgos de seroma o osificación heterotópica, inclusive en algunos casos han reportado aumento de riesgo de tumores óseos. En el plasma rico en plaquetas todavía no está muy estandarizado bien la técnica de cuánto necesita el paciente, cuántas dosis requiere, por lo que todavía está como en procesos de estudio. Y las opciones quirúrgicas, en esta no me enfocaré mucho porque sería una charla completamente diferente sobre qué técnicas se debería utilizar en qué casos, sino que contamos con fijaciones internas con placas en compresión, clavos intramedulares con rimado del canal medular para reactivar entonces el proceso de consolidación, fijador externo en compresión o en distracción, con o sin uso de antoinjerto. Entonces, finalizando esta charla, para llevar a cabo hay que considerar entonces que el tratamiento de las no uniones inicia desde el manejo inicial de la fractura. Es importante tratar al paciente considerando sus comorbilidades, que disminuya así el riesgo de no unión. Hay que identificar el tipo de no unión para ayudar a guiar el tratamiento y qué es lo que necesita nuestro paciente para lograr una adecuada consolidación. Y hay múltiples estrategias para tratar las no uniones, las cuales se deben adaptar a cada paciente, sus comorbilidades y las causas de esta. Muchas gracias.